Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a este canal de YouTube denominado Origen y Raíces, su servidor Jesús Silva. Hoy vamos a iniciar con la tercera campaña de Morelos, pero quisiera agregar algo respecto a que en esta campaña hay datos, hay situaciones y nombres de muchas gentes, de muchas personas que acompañaron a José María Morelos. Yo les pido, por favor, que pongan mucha atención para que entiendan realmente mi mensaje de apoyar a los niños y jóvenes. En esta tercera campaña de Morelos inició el 10 de agosto de 1812. Morelos entra a la población de Tehuacán. Morelos ocupa esta plaza sin resistencia alguna y duró 2 meses aquí. En esta población mandó a don Valerio Trujano que marchara al pueblo de Tlacotepec. En este pueblo de Tlacotepec, Morelos sufrió una derrota que más adelante vamos a mencionar. Y de Tehuacán, Morelos mandó a Nicolás Bravo a que atacara un convoy de mercancías que venía de Veracruz y fue en San Agustín del Palmar. Ya para el 19 de octubre de 1812, Morelos marcha hacia San Andrés Chalchicomula para recoger una remesa de plata que constaba de 100 barras que se las mandó al insurgente Francisco Osorno, ¿verdad? Morelos, ya en Ozumba, aquí pierde Morelos 3 cañones y pierde contra el realista Aguilar. En esta acción pierde la vida el padre Tapia. Para el 24 de junio de 1812, Morelos hace un nombramiento de capitán general con que su majestad, Morelos recibe un nombramiento, ¿sí?, de capitán general con que su majestad la Junta me ha hecho. Dice, lo he aceptado como dictado de la providencia divina. Este escrito fue dirigido por el vocal de la Junta, don José María Lisiaga. Sí. El 4 de septiembre de 1812, Morelos menciona a Rayón la existencia de un esbozo de Constitución Nacional, donde ya le está planteando a Ignacio López Rayón que tienen que llevar a cabo un Congreso Nacional. Y dice, 12 de septiembre de 1812, Morelos pues insinúa a Rayón por primera vez la idea de transformar la Junta por el Congreso de Anáhuac. Y ahí una de las primeras desavenencias de Morelos con el licenciado Rayón, ¿verdad? Morelos le explica a Rayón los motivos que tuvo para designar a don Mariano Matamoros como su segundo en lugar de don Hermenegildo Galeana. Como sabemos, don Hermenegildo Galeana era un muy grande militar. Sí, era hacendado, pero no sabía leer ni escribir. Probablemente esta fuera una de las decisiones de Morelos para nombrar a su cura de religión, que era Mariano Matamoros, como su segundo, ¿verdad? Dios guarde a usted muchos años, cuartel general en Tehuacán, septiembre 12 de 1812. Fue pues la fecha en que Morelos designa a Mariano Matamoros como su segundo. El 14 de septiembre de 1812,
fue ejecutado don Leonardo Bravo, ¿sí? Después de haber sido tomado prisionero el 5 de mayo de 1812 en el sitio de Puebla. Aquí es muy importante lo que voy a mencionar, porque junto con don Leonardo Bravo fueron fusilados también dos insurgentes con él en la Ciudad de México. Esos dos insurgentes que Morelos, que Leonardo Bravo iban con él, se llamaban don Luciano Pérez, natural de Cutzamala, y don José Mariano de la Piedra, natural español, originario de la hacienda de Canario y compadre del señor Morelos. He aquí un paréntesis, porque don José Mariano de la Piedra conocía a Morelos y por qué era su compadre. En 1803, Morelos le escribe una carta a su cuñado Cervantes, aquí a la Valladolid, donde le menciona que hay una hacienda en Canario, en Canario, y que no la ha podido construir porque no le habían pagado. Seguramente porque el señor Mariano de la Piedra había salido a la Ciudad de México. Por eso Morelos menciona en su carta que la hacienda se encuentra en Canario, municipio de Carácuaro. Este señor era español desde el momento en que lo contrató para que él le reparara la hacienda. Se hicieron muy buenos amigos. Y él, siendo español, originario de una provincia española que se llama Las Canarias, ¿sí?, lo acompañó para luchar en contra de los realistas. Y lo acompañó desde un principio en los primeros meses de octubre y noviembre. Grande fue su pérdida, pues, en el sitio de Cuautla y después fusilado el 14 de septiembre de 1812. El 30 de septiembre de 1812 hay un escrito de Morelos al señor coronel don Valerio Trujano para que detenga los robos y saqueos, siendo más enérgico. ¿Por qué? Porque tenía que haber una disciplina en respetar todos los lugares que se iban tomando, ¿sí? No saqueo, no robos, sino que fuera un ejército disciplinado, ¿sí? El 1 de octubre de 1812, Morelos le escribe a Rayón quejándose de los desmanes y que se obligó a obedecer y respetar. Para esto, Rayón estaba haciendo caso omiso de que no hubiera problemas entre los miembros de la Junta Gubernativa de Zitácuaro. El 12 de octubre de 1812, Morelos le comunica sus proyectos militares sobre el puerto de Veracruz a Rayón. El 29 de octubre de 1812, toma Morelos por asalto la villa de Orizaba. Entra Morelos a Orizaba con 1,200 hombres por la garita del Molino. Aquí en Orizaba se encontraba una fuerza realista que se pasó a la insurgencia con Morelos y formó un regimiento que puso a las órdenes del señor don Benito Rocha. Aquí en esta campaña Morelos se hizo de un gran cargamento de tabaco, ¿sí?
El 29 de octubre de 1812 existe una intimación de Morelos al comandante realista de la plaza de Orizaba a que se rinda. Morelos trataba de evitar que hubiera más derramamiento de sangre. El 31 de octubre de 1812 sale Morelos de Orizaba con 800 soldados para combatir en las cumbres de Aculcingo. El 2 de noviembre de 1812 hay un escrito de Morelos a Rayón sobre las cualidades que deberá tener un quinto vocal de la Junta Gubernativa. Ya para el 3 de noviembre, el señor Morelos vuelve a Tehuacán, ocupándola con 500 hombres, y aquí se reunió con don Mariano Matamoros, que traía 2,500 hombres. El 7 de noviembre de 1812, Morelos da a conocer los elementos de la Constitución, el clásico texto político de Rayón, transcrito con las encomiendas que le agregó Morelos cuando eran 38 artículos, los elementos constitucionales. Dice: americanos, he aquí los principios fundamentales sobre el que ha de llamarse la gran obra de nuestra felicidad. Esta se apoya en la libertad y en la independencia. 10 de noviembre de 1812. Morelos sale de Tehuacán a Oaxaca con 5,000 hombres. El día 24 se acerca a la plaza y desde la hacienda de Vigueras pidió la rendición y que solamente les daba 3 horas para rendirse. El 25 de noviembre de 1812, Morelos toma Oaxaca y Bustamante realiza la acción, relata la acción y dice: Oaxaca dulce, patria mía, levanta tu faz, alza tu cuello oprimido con las duras cadenas de la servidumbre, por la salvación y libertad de mi bella Antequera. Antequera era el nombre de Oaxaca antes. Y el relato de Morelos es que dividió sus tropas en 6 trozos, que 2 cortarían la retirada, una que atacara el Fortín de la Soledad, otro que entrara por la calle Real, otro custodiando los pertrechos y la retaguardia, y el último de reserva a cargo del propio Morelos. Don Ramón Serna tomó el Fortín, Matamoros y Galeana toman la calle Real del Marquesado y la toma duró solamente 2 horas. ¿Sí? El 16 de noviembre de 1812 al 9 de febrero de 1813, Morelos permaneció en esta plaza de la ciudad de Oaxaca. En Oaxaca, pues se iba a revelar el genio político de Morelos. Hizo una elección para nombrar al intendente de esta provincia y fue don José María Murguía. El convento de la Concepción quedó a cargo del general don Manuel Mier y Terán, ¿sí? Otros 2 héroes que después fueron nombrados. 26 de noviembre de 1812, aquí se dispuso en Oaxaca en esta fecha la publicación de un periódico que se tituló Correo del Sur. La redacción quedó a cargo del licenciado y padre don José Manuel de Herrera y de don Carlos María Bustamante. Esta fue una acción muy importante porque en base a este periódico, Morelos se pudo comunicar más con las provincias. ¿Sí? En esta fecha, el 26 de noviembre de 1812, Morelos publicó un edicto en Oaxaca, poniendo a la Virgen de Guadalupe como patrona del ejército insurgente. En esta plaza, el señor Félix, así le decía Morelos a uno de sus allegados, a un soldado insurgente, que su
nombre verdadero se llamaba José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, y Morelos solamente le decía señor Félix. Ahí el señor José Miguel Ramón Adauto le dijo al señor Morelos que a partir de esta fecha él se llamaría Guadalupe Victoria, en honor a la Virgen de Guadalupe y a la victoria del ejército insurgente en Oaxaca. Como verán, el nombre de Guadalupe Victoria, a partir de esta fecha, fue mencionado mucho, toda vez que fue el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. El 26 de noviembre de 1812, Morelos ordena al Cabildo Eclesiástico de Oaxaca para que participe en los honores a la memoria de los insurgentes ejecutados en Oaxaca por los realistas. Dios guarde a vuestra muchos años, Oaxaca, 20 de noviembre de 1812, José María Morelos. Este fue, pues, otro edicto, otro bando que mandó publicar. El 5 de diciembre de 1812, Morelos insta al Cabildo Eclesiástico de Oaxaca a solemnizar el juramento a la Junta Gubernativa. El 13 de diciembre de 1812, un formalismo estipulado para el juramento de la Junta Gubernativa en Oaxaca. El 19 de diciembre de 1812, fue un bando expedido por Morelos en Oaxaca sobre medidas de seguridad pública. Y lo dicta don José María Morelos, vocal de la Suprema Junta y capitán general. El 23 de diciembre de 1812, existe un manifiesto vibrante de Morelos a los pueblos de Oaxaca, explicando las razones que fundamentan la cruzada libertadora, ¿sí?, acaudillada por él. El 23 de diciembre de 1812, Morelos dirige una proclama incendiaria a los hijos de Tehuantepec, en la que se explica una vez más la vital necesidad que hay de acabar con el poder que detentan los españoles. Hijos de Tehuantepec, oíd estas razones que os envía vuestro defensor, José María Morelos. 1 de enero de 1813, Morelos consulta con Rayón la solicitud del Ayuntamiento de Oaxaca para que se otorguen los mismos privilegios que disfrutan los de la Ciudad de México. El 15 de enero de 1813, Morelos apremia a Rayón para que le remita el texto definitivo de los elementos de la Constitución, después de las observaciones que oportunamente le envió. 8 de febrero de 1813, Morelos sale de Oaxaca rumbo al puerto de Acapulco con una fuerza de más de 3,000 hombres. Aquí Morelos trata de cumplir las órdenes que le dio el señor Hidalgo en Indaparapeo, de que organizara una tropa, un ejército del sur para que fuera a tomar el puerto de Acapulco. El 4 de marzo de 1813, Morelos ordena al gobernador de la Mitra de Oaxaca que la provincia de Tecpan se anexe en lo eclesiástico a aquel obispado. Dios guarde a vuestra excelencia, cuartel general en Amusgos, marzo 4 de 1813, José María Morelos. El 9 de marzo de 1813, Morelos le escribe al licenciado Bustamante, dándole su opinión sobre diversos jefes insurgentes. Dice, si es tiempo de sufrir, lo que
no sufriría yo, jamás es una injusticia. No me engaño, soy ingenuo y no puedo dejar de decir la verdad. Dios guarde a usted muchos años, cuartel general en Tepozco, Colula, 9 de marzo de 1813, José María Morelos. Morelos explica el 23 de marzo de 1813 de que subsista la contribución de las alcabalas para que llegue a noticia de todos y nadie alegue ignorancia. Publica pues aquí otro bando. Dice, mando se publique en las capitales, villas y lugares de las provincias de Tecpan, Oaxaca y siguientes, dado en el campo de Cacahuatepec a los 23 días del mes de marzo de 1813, José María Morelos. Esta es pues una serie de todos los lugares donde Morelos levantaba bandos, manifiestos y se comunicaba con los diferentes pueblos. El 26 de marzo de 1813, aquí Morelos realiza una acción muy humanitaria. Dice, congelación de precios en los artículos de primera necesidad dispuestos por Morelos para las comarcas aledañas a Acapulco, a fin de abatir los inauditos monopolios del comercio español. Dado en el cuartel general del Paso de la Sabana a 26 de marzo de 1813, José María Morelos. El 29 de marzo de 1813, Morelos envió una copia como una misiva enérgica a Rayón, con traslados para Lisiaga y Verduzco, sobre los males que con sus disputas causan al movimiento de las vocales de la Junta. Con esta fecha digo al señor Rayón lo siguiente: aunque usted en su última fecha en Puro Harán no me dice la ruinosa desaveniencia que tiene con los otros dos compañeros o de ellos con usted. Sí. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel general en el Veladero, 29 de marzo de 1813. También el mismo día, 29 de marzo de 1813, llega Morelos con sus tropas al campo de la Sabana para iniciar el ataque a Acapulco. En la Sabana quedó resguardada por el insurgente don Julián de Ávila. 29 de marzo de 1813, Morelos le plantea a Lisiaga la idea de modificar sustancialmente la estructura de la Junta Gubernativa, cosa que no le pareció al licenciado López Rayón, como más adelante lo vamos a ver. Que de acuerdo a lo que se propuso desde un principio y corrió impreso desde Guadalajara en aquel manifiesto del señor Hidalgo que dice: fomentemos un congreso que se componga de representantes de las provincias. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel general del Veladero, 29 de marzo de 1813, José María Morelos. En este día, Morelos ya le decía a José María Lisiaga que era en base a lo que el propio Miguel Hidalgo les había manifestado de la urgencia e integración de un Congreso que se componga de representantes de todas las provincias ya dominadas por las fuerzas insurgentes. El 29 de marzo llega pues Morelos con sus tropas al campo de la Sabana para empezar el ataque. ¿Sí? El 30 de marzo de 1813, un decreto de Morelos sobre la distribución
de los cuerpos de los ejércitos que militan bajo su mando e instructivo operativos para las operaciones que proyecta hacia las costas del oeste y suroeste. Dado en el cuartel general en Acapulco a 30 días del mes de marzo de 1813. El 31 de marzo, Morelos reprocha a Rayón el que éste hubiera supuesto que él fomentaba las rivalidades en que se debaten los vocales de la Junta. Dios guarde a usted muchos años. Veladero, 31 de marzo de 1813. El 6 de abril de 1813, Morelos inicia el ataque a Acapulco. Galeana se apodera de la isla de la Roqueta. En la isla de la Roqueta eran donde desembarcaban los barcos que venían de España y de otros lugares a traerle víveres y a traerle armas a los realistas. Sí. El 6 de abril, Morelos reitera sus censuras a los vocales de la Junta por seguir empeñados en las pugnas que los dividen. ¿Se dan cuenta? Morelos ya tenía tiempo insistiéndole a Rayón, a Verduzco y a Liceaga de que hubiera una unión para fortalecer la idea del señor Hidalgo de crear un congreso representado por representantes de todas las provincias, lo que era muy diferente a lo que Rayón defendía. Rayón defendía nada más una junta y la idea de Morelos era formar un congreso constituyente, un congreso nacional, que todos los representantes de las provincias formaran parte como diputados. El 31 de marzo, Morelos reprocha a Rayón el que éste hubiera supuesto que él fomentaba las rivalidades de los vocales de la Junta. El 6 de abril, Morelos inicia pues el ataque a Acapulco. El 30 de abril, Morelos convoca a la elección en Oaxaca del quinto vocal de la Junta Gubernativa, que ésta recaía en Morelos como quinto vocal. El 2 de mayo de 1813 hay una nueva intimación de Morelos a Vélez. Vélez era el jefe realista que ocupaba la plaza de Acapulco, recordándole, entre otras cosas, que Morelos, ¿sí?, hacía un año él había tomado el sitio de Cuautla. El 18 de mayo de 1813, Morelos comunica a Rayón y a Liceaga la conveniencia de que se reúnan todos los vocales en Chilpancingo el 8 de septiembre de 1813 para reformar la estructura de la Junta Gubernativa. Este pues ya es un esbozo de lo que iba a ser la reunión del Congreso de Anáhuac. El 31 de mayo de 1813, en acta de la asamblea efectuada en la Catedral de Oaxaca, donde las corporaciones civiles y eclesiásticas de la ciudad discutirán el memorial compuesto por el licenciado Bustamante y remitido a Morelos, en el que formalmente se propone la creación de un Congreso Nacional. El 28 de junio de 1813, Morelos explica al público las razones que lo impulsaron a crear la provincia de Tecpan, en cuyo territorio se instalará el Congreso Nacional. Recordemos pues que Tecpan es actualmente el estado de Guerrero y el Congreso Nacional se iba a llevar a cabo en la ciudad de Chilpancingo, de donde era originario los Bravo.
y en especial don Leonardo Bravo, que ya había sido fusilado. Ese fue uno de los motivos que Morelos, pues, designó a Chilpancingo como sede del Congreso de Anáhuac a celebrarse allí en esa ciudad. El 18 de junio de 1813, Morelos explica al público la razón para crear la provincia de Tecpan. Repito, Tecpan era lo que actualmente se conoce como el estado de Guerrero. El 30 de junio de 1813, Morelos publica unas medidas disciplinarias decretadas por él para aplicarse en las comarcas dominadas por sus fuerzas. En esta ocasión, don José María Morelos firma como capitán de los ejércitos americanos y vocal de la Suprema Junta Nacional Gubernativa. Esto fue dado en el cuartel general de Acapulco el 30 de junio de 1813. En esta ocasión, quien elaboró este dictado, estas medidas, fue el licenciado Juan Nepomuceno Rosains, que era su secretario. Más adelante también voy a hablar de Juan Nepomuceno Rosains, como también formó parte de la traición a Morelos, ya que se unió y se indultó a las tropas realistas. El 7 de julio de 1813 hay una carta de Rayón a Morelos, al parecer inconclusa, en la que trata importantes asuntos políticos e insiste en que el caudillo redacte el texto definitorio de los elementos constitucionales. Más adelante vamos a ver que Rayón mandó al fraile Vicente Santamaría a Acapulco para que platicara con Morelos. Este escrito del 7 de julio de 1813 de Rayón a Morelos fue hecho en Puruarán el 7 de julio de 1813, por lo que entendemos que Ignacio López Rayón en ese entonces estaba entre la población de Ario Rosales y Puruarán. El 24 de julio de 1813, en que fue atacado en algunos pueblos de la provincia de Tecpan, fue acatada en algunos pueblos de la provincia de Tecpan a la convocatoria para elegir diputados al Congreso de Chilpancingo. He aquí una de las publicaciones en las cuales los pueblos se enteraron de que iba a haber un Congreso Nacional en Chilpancingo, ¿sí? El 3 de agosto de 1813, quiero hacer mención de este escrito. Este escrito es muy interesante, muy importante, porque Rayón siempre estuvo sugiriendo que Morelos quería quitarlo de la Junta Gubernativa, donde él era presidente. Entonces Morelos le escribe desde Acapulco y dice, 3 de agosto de 1813, dura misiva de Morelos a Rayón, reprochándole su obstinada negativa a colaborar en la obra del Congreso. ¿Sí? He aquí una de las frases más bonitas para reflexionar de José María Morelos. ¿Cómo era su nobleza? ¿Cómo era su humildad? Él siempre le escribió a Rayón, siempre lo tomó en cuenta como presidente de la Junta Gubernativa y siempre lo respetó. Incluso le decía a sus más jefes militares que hicieran lo mismo. Y dice una de sus mejores frases de reflexión: no pretendo la presidencia. Mis funciones cesarán establecida la Junta y me tendré por muy honrado con el epíteto de humilde siervo de la nación. He ahí la importancia de esta frase.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Acapulco, 3 de agosto de 1813, José María Morelos. Aquí conjeturamos que esta misiva la recibió Rayón en la población de Purarán, donde de ahí mandó al fraile Vicente Santamaría. El 8 de agosto de 1813 hay una proclama también expedida por Morelos e impresa en Acapulco en la que justifica la urgencia de que se reúna el Congreso y explica los fines primordiales de este, dado en el cuartel de Acapulco a 8 de agosto de 1813. Hasta aquí, amigas y amigos, vamos a dejar ya para terminar la tercera campaña de Morelos, porque de aquí se viene la toma de Acapulco, donde Morelos agarra a 200 prisioneros y se viene a la población de Chilpancingo, ¿sí? Quiero comentarles que en este trayecto estamos hablando lo que hace poco les dije en el capítulo anterior. Aquí en esta población de Acapulco, antes de la toma de Acapulco, ya lo acompañaba una señora de nombre Francisca Ortiz, que partió desde Oaxaca embarazada, entonces se alivió en las inmediaciones de Acapulco. Lo que no existe escrito alguno, pero suponemos que se alivió a finales de agosto de 1813. La señora Francisca Ortiz era, pues, la mujer de Morelos, que era ex esposa de Matías Carranco, porque a Matías Carranco se le había dado por muerto en un evento en el cual él se prestó para llevarle una carta a Rayón hasta Tlalpujahua. Por ese motivo, la señora y Morelos intimaron y nació una niña. Esa niña, Francisca Ortiz, le puso Guadalupe. Pero cuando ella ya era una señorita, ella se llamaba Guadalupe Carranco Ortiz, ya que fue rescatada por Matías Carranco y le puso su apellido. Queremos asegurar esto porque Morelos sí hizo mención de Francisca Ortiz y también hizo mención de Matías Carranco, porque sí existió esa relación y sí existió esa niña, hija de Morelos, única hija de Morelos, concebida en Oaxaca. Cuando Morelos da su declaración, él no dice la verdad. ¿Por qué? Porque Francisca Ortiz todavía existía, Matías Carranco todavía existía, y la niña sobre todo que todavía existía. Eso es todo por este momento. Los espero en el siguiente capítulo. Gracias.